Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente aquí al tercer episodio de Parlando. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y en YouTube, que en YouTube también lo pueden buscar como Parlando. Y ahí van a encontrar de hecho un capítulo que no se subió en las últimas dos plataformas de podcast, Spotify y Apple Podcast, porque tuvimos problemas con el audio y bueno, si quieren darse un clavado, que de hecho fue la bienvenida de nuestro buen amigo Lobos que está aquí acompañándonos. ¿Cómo estás, Lobos? Bastante bien, muchas gracias por haberme integrado a este equipo, a este hogar, porque es un estudio, un hogar de hermanos. Gracias, gracias, Lobos. Pues sabemos que vives, bueno, al menos de donde yo vivo para tu casa, bastante lejos. Tuve que aventarme 2 horas y media para llegar aquí a tu estudio. Gracias. Pero bueno, ante todo estamos como apelando a las normas sanitarias de pues usar cubrebocas en el transporte público, la sana distancia, el lavado de manos. Sí Claro. quiero como reiterar esa parte, ¿no? Que al menos cuando estamos aquí grabando, que tenemos esas precauciones. Perfecto. También aquí tenemos al buen Héctor. Héctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Igual, bastante bien. Igual retomando lo que dice Lobos. Bueno, pequeño paréntesis, esta es como la tercera vez que empezamos a grabar otra vez esto. Así es que, bueno, cierto. ustedes disculparán si de repente no fluyen ciertas cosas tan natural, porque, bueno. Es la tercera vez. Es la tercera vez Es la tercera vez, se nos puede olvidar. Entonces, ¿No? pues sí, justo lo que dice Lobos, venir aquí a grabar de repente sí es un poco complicado. O sea, de hecho ahorita ya tiene como más de 10 días que no, se supone que íbamos a subir algo cada 8 días. Exactamente. Así es. Y no, incluso ya va a tener casi 2 semanas que no subimos nada, ¿no? Pero es Exacto. precisamente por eso, porque todos vivimos así en los extremos opuestos de la ciudad. O sea, Exacto. Sí. mi amigo Lobos es super oriente, yo soy sur, pero sur, el de veras, no el de Tasqueña, güey. Ok, para mí ese es el sur. Sí, Para mí ese es el exacto, no, para la mayoría de la gente, el sur de la Ciudad de México es Tasqueña, güey. No, yo sí vivo en el sur, Tlalpan, güey. Entonces, reunirnos de repente es un poco complicado porque es mucho tiempo de traslado y X, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, en lo que cabe bastante bien. Creo que seguimos vivos y al menos yo no veo ni con temperatura ni nada de eso a Lobos. Temperatura seguro tiene, si no estaría muerto, con fiebre. Exactamente, sí, exacto, sí. ¿No? Tienes razón. Sí. Y pues bueno, yo soy Teddy y pues bienvenidos todos aquí a Parlando. El día de hoy tenemos un tema que de hecho propuso Lobos y mi buen amigo Héctor acerca de hablar de tribus urbanas, lo cual me pareció bastante bueno porque me hizo recordar ciertas anécdotas y ciertas cosas las cuales viví ya hace bastante tiempo. No quiero decir mi edad, pero pues venga, ya lleva un lustro mínimamente que viví todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, ustedes que propusieron el tema, ¿quién quiere empezar a hablar o a explicar un poquito por qué hablar el día de hoy de tribus urbanas? Ok, sí, bueno, bueno, cuando estábamos pensando como en qué temas podíamos estar abordando, surgieron muchas ideas, ¿no? Pero esta nos llamó mucho la atención por una cosa bastante sencilla. O sea, en algún momento, tanto Lobos y yo, o al menos, bueno, hasta donde yo sé, pues pertenecimos a alguna tribu urbana, ¿no? Creo que incluso hasta es curioso porque fue más o menos en la misma época, ¿no? Fue cuando tú ibas en el CCH. Así es, Oriente. En el CCH Oriente y cuando yo iba en el CCH Sur, ¿no? Entonces, esa es como la principal razón por la que decidimos elegir. O sea, es bastante sencillo a veces hablar como de tus experiencias, a diferencia un poco de los otros podcasts, donde de repente, híjole, está un poquito más clavado el tema y es un poco más complicado, ¿no? Espero que fluya un poquito más, y bueno, esa es la razón principal por la que decidimos seleccionar este tema. Bueno, no sé, supongo que Teddy en algún momento de su vida también perteneció a alguna tribu, pero bueno, hasta ahorita que yo recuerde, no. Seguro, no sé, ahorita lo ponemos en discusión. Está en duda esto. Está en duda, ahorita lo Tribu comentamos. urbana youtuber, eso cuenta como tribu urbana. Bueno, No ahorita tengo, lo- es que justo está bueno porque justo, o sea, ¿qué puede ser considerado una tribu urbana y qué no sería una tribu urbana? Ok. Exacto, un youtuber sería una tribu urbana, youtubers, o
sea, estar dentro del mundo de YouTube. Creo que eso es más como una comunidad o algo así. Sí, yo no lo creo. Ahorita lo vamos tocando. Ok. Entonces, ok. hace ratito empezamos con Héctor, que nos explicara un poquito a qué tribu urbana empezó, pero les digo, o sea, esta es la tercera vez que lo grabamos. Entonces, me gustaría ahora mejor preguntarle por primera ocasión al buen Lobos, ¿no? ¿A qué tribu urbana perteneciste o por qué te surgió mucho este tema de tribus urbanas? Claro que sí. Ay, qué tiempos aquellos. La verdad es que extraño muchísimo el CCH. A todos quienes nos están viendo, amigos del CCH, amigas del CCH. Los extraño, amigos, de todo corazón. La verdad es que justo lo que caracterizó al CCH es este corpus, ¿no? De grupos en el cual nosotros alguna vez nos incluimos. La verdad yo voy a empezar como desde un poquito antes, tal vez secundaria, que tuve esbozos de haber escuchado mi acercamiento con Pantera, con un grupo de metal, ¿no? Ese es el grupo al que yo pertenecí, Okay. Pantera. Metal. Exactamente. Eras un metalero. Un metalero. Y posteriormente, cuando entré al CCH, tenía todavía como este gusto pasional, pero solamente era escuchar la música, hasta que de repente me empecé a encontrar con otras personas a quienes les agradaba el género y tenían cierta forma de vestimenta, cierta forma como de expresar ideas, y me fui adentrando, digamos, a ese mundo y me fue llamando mucho la atención, porque cabe decir que involucrarse en el aspecto del metal o ser metalero tiene también que ver con una parte ideológica. Yo puedo decir que en esa época, cuando tendría más o menos que unos 15, 16 años aproximadamente, estaba en duda mi creencia hacia Dios. Varias de esas ideologías yo las tenía como muy, muy en duda. Y de hecho, cabe decir, entre lo que respecta a los géneros del metal, existe esta parte del repudio como hacia la religión, por ser como una organización que lo que ha hecho es mantenerse en un pedestal, de tener de alguna manera dinero. Bueno, podríamos entrar en otros, en esto podría llevar mucho más de otros 2 podcasts. Sí, exactamente, sí. Pero bueno, para no hacerlo muy, muy extenso, esta cuestión me hizo cambiar no solamente de la forma de cómo pensaba y cómo concebía la vida, sino también me hizo cambiar mi forma de vestir, mi forma de ser, mi forma de... Inclusive hasta tenía el cabello largo. Yo todavía te conocí con cabello largo. Sí, cómo no. Yo todavía te conocí con cabello largo. Ahora, a mí me llama algo mucho la atención que dices, como hay un cierto repudio hacia la cuestión religiosa, hacia la iglesia. Uh-huh. Pero, o sea, digo, yo no estoy tan involucrado. Me gusta mucho el metal. De hecho, conozco algunas bandillas de metal porque me he rodeado, aparte de contigo, con otros amigos que les gusta el metal. Y yo siempre veo que los discos, ¿no? O la música tiene mucho, por ejemplo, este tipo de instrumentos que utilizan mucho en las iglesias, ya sea, por ejemplo, en sus portadas, ¿no? Se ubican como cuestiones mitológicas o cuestiones religiosas, ¿no? Dentro de sus portadas, ¿no? Inclusive hay algún tipo de metal que mete como ciertos coros o ciertas notas muy, digamos, características de la religión católica, hablando principalmente. Cierto. Entonces, ¿cómo está esta cuestión del repudio? Pero a la vez hay una adaptación de ese tipo de cuestiones, tanto simbólicas como en música, que adapta el metal de la religión. Es un mundo del metal, la verdad es que son tantos géneros. Y como bien lo dijiste, también hay ciertas bandas que lo que hacen, o ciertas, digamos, personas o grupos sociales dentro del metal que también siguen esta parte de la religión. Yo puedo mencionar ahorita una banda que me gusta mucho, que se llama Angra, que es de Sudamérica. Y ellos en sus letras abordan la cuestión como religiosa. También nos podemos remitir hacia Europa, ¿no? Regiones ahí escandinavas, y varias de esas bandas
hacen alusión mucho a los dioses nórdicos. Claro. Nos podemos ir, si quieren, no sé, por ejemplo, a África, ¿no? También, y a dioses egipcios, ¿no? O sea, también como que dependiendo del país, del lugar, es como la adopción, ¿no? De tanto de las letras, ¿no? De la forma en como tú le transmites a la gente, porque de hecho las letras eso es lo que genera, ¿no? También como el que te guste, ¿no? El género. Y nos podemos ir todavía hacia Noruega, todavía un país donde surgió el black metal. Ahí hasta llegaron a quemar iglesias. Ahí sí, sí, o sea, hubo quema de iglesias. Ahí hasta veneran a Satán. Hay personas que creen en Satanás. Pero Satán no es una parte muy católica. O sea, ahí te va. No puedes decir que eres totalmente, decir, no me gusta la religión y consideraste un güey satánico, por decirlo de alguna manera. Porque va de la mano, ¿no? Exacto. Y fíjate cómo hay... puede haber cierta incongruencia en esa parte, pero bueno, hay dos cosas. La primera, hay personas que definitivamente creen en Satanás. Y por lo tanto hay una inherencia entre... O sea, si crees en Satanás, seguramente también crees en los ángeles. Y sí, por supuesto. Eso va de la mano, ¿no? Pero también... hay grupos, en este caso, que lo que hacen, que consideran a Satán no como la figura que la iglesia católica la impuso. En este caso, a un hombre, ¿no? Con cola, con cuernos, ¿no? Total, o sea, no así. Bueno, colocado de esa forma, como una visión de causar miedo a la sociedad. Esa es la idea de algunas personas, como de que en realidad tal vez no existe, pero ese símbolo o esa figura fue utilizada como para, a ver, si no haces lo que te dicen, te vas a ir al infierno, vas a estar en las manos de Satanás, vas a caer y pues aléjate de las tentaciones, ¿no? Pero lo ven como si fuera, ahorita me viene a la mente fue filósofo y también llamado el Papa Negro, Anton Sándor Lavey. Ajá. Este tipo creía en Satanás, era satanista, era una religión satanista, y él decía, yo creo en Satán, pero no como la figura que crea la Iglesia Católica, sino más bien como un ser que puede abrirte las puertas, como un tipo de energía que lo que hace es que no tengas miedo, porque al final de cuentas la religión lo que hace es imponerte ciertas como normas, ideales, ¿no? Y no te permite pensar por ti mismo. Esa era la idea de Lavey, o sea que si tú le quitas el miedo a la gente, claro, la gente tiene la capacidad para ser más creativa, para abrirse más y generar de alguna manera libre albedrío. Eso ¿Qué? Nos podemos remontar incluso a cuestiones bíblicas, ¿no? O sea, ¿quién le dio la manzana? ¿Quién le ofreció la manzana a Eva o a Adán? A Eva. Sí, exacto. Al final, ¿qué es la manzana? Es el conocimiento. El conocimiento, claro. Sí, el árbol de la ciencia. Y que de hecho, ahorita, bueno, aquí en el estudio... tenemos, el micrófono está sostenido por la Divina Comedia, ¿no? Que o sea, recordemos que también los conceptos de los infiernos, tal cual los conocemos hasta la actualidad, son a partir de Dante Alighieri, ¿no? Son justamente a partir de esta novela donde describe los 7 infiernos, ¿no? De maneras totalmente ya con una forma, con un nombre y una forma que retoma después la Iglesia Católica y que venga, es ahorita como lo estamos conociendo, ¿no? Exactamente. Y suenan los helados al fondo, porque vaya, ¿Qué mejor que hablar de demonios? Ajá, claro. El demonio con música de helados de fondo. Pero bien tétrico, ¿no? Bien tétrico, así como de... Sí, vaya. Vaya producción que tiene esa biblioteca. Vaya producción aquí en el estudio. Entonces, sí, vaya, es algo que llama mucho la atención. Entonces, retomando justo el tema... Entonces hay muchos tipos de metal, ¿no? ¿Tú a cuál
pertenecías? ¿A cuál era como el género que realmente te decías esto? Porque supongo que entre metaleros también había como, yo pertenezco al black metal, a lo mejor yo pertenezco, no sé, al hardcore, ¿no? Y cosas de esa índole. Claro, en mi caso yo pertenecía al thrash metal, trashero de corazón, la verdad. Okay. Uno de los géneros que, pues tal vez más antiguos junto con el heavy metal. Y me gusta mucho esa potencia. Es que, bueno, público televidente, tendría que pasarles, ¿no?, un material de metal para que ustedes pudieran como discernir entre cada uno de los géneros. Pero, venga, en el fondo va a estar escuchándose. Sí, claro. En el fondo se va a estar escuchando. Me parece que hay una variación en cuanto a metal, tanto de letras, por ejemplo... El thrash, hablando de mi género favorito, habla un poco de violencia, de guerra, ¿no? De inclusive el anticapitalismo. O sea, ahí sí, hay también como quebrantador de sistemas. Sí, exactamente, sí. Están muy, se ahonda mucho en esta parte también política. Inclusive hasta puedo mencionar que en la vestimenta de un metalero está esta parte de utilizar cadenas, justo como de una reflexión de estamos siendo como posesionados o controlados por los líderes o los que están arriba, ¿no? Okay. O sea, la gente de arriba. Y bueno, también por otra parte, el thrash metal que significaría como golpe, como azotar, ¿no? O sea, entonces su mismo sonido hace que entres en una vibra o en una forma como... Yo lo veo como una excitación, ¿no? A mí me prende, una euforia, exacto. Y así te va como atrapando cada género, ¿no? Hasta hay, pues, metal gótico, heavy metal, death metal... también metal escandinavo sí, por supuesto. Sí. O sea, también hay una división de dependiendo de dónde viene, o sea, del lugar e inclusive, ¿no? También como de sus letras, ¿no? Pero bueno, más remitido hacia la voz, o sea, la forma de su voz, si es gutural, si es una voz un poquito como más... más como emo, ¿no? Le llamaba, hasta había un género que le ponían el metalcore, que justo el metalcore mezcla esta parte gutural con voces así tipo emo, ¿no? Claro, o sea, y es que hay mucho, o sea, por ejemplo, también está esto que es Diablo Swing Orchestra, que cómo no, sí. ¿no? Diablo Swing Orchestra, que mezcla justo el swing, ¿no? Que mezcla el jazz y que mete como otro tipo de cosas muchísimo más sofisticadas, ¿no? Sí, y una voz, por ejemplo, la voz de la chava es grandiosa, ¿no? Sí. Así, los agudos y que llega a tener es bastante fuerte, ¿no? Exacto. Sí, o sea, hay una amplia variedad de géneros y hasta creo que siguen surgiendo, ¿no? Porque hay una mezcolanza. A veces lo que hacen es mezclar el heavy metal con un poco de thrash, a veces el black con el thrash, a veces el power metal con el gótico. O sea, luego, eso es lo padre, como que hacen una fusión de géneros. Pero fíjate, nada más termino con esto, hasta... Existe flamenco con metal. Claro. O sea, fíjate cómo, o sea, es lo que me agrada porque tiene una amabilidad este tipo de música, en este caso a la tribu urbana a la que pertenecí, porque de alguna forma conocí diversa, o sea, mucha música o sea, era muy versátil, era lo que me gustaba. Esa es la palabra, muy versátil la música, al menos en metaleros. Uh-huh. Claro, ¿no? Sí, está bastante bueno. De hecho, no sé qué tanto existe. A mí alguna vez un amigo me dijo del true metal, güey. ¿No? Que es como sería el metal verdadero. Ajá, sí. ¿No? Se quieren ver bien pros. Ajá, no sé qué tanto realmente esté vigente o qué tanto real sea el true metal. Ok. Pero sí, o sea, hay muchas variaciones y creo que dan para muchísimas cosas más, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, y justo ahorita hablando de música, de cuestiones ya así como súper metidas, Héctor, que es una de las personas que también perteneció a una tribu urbana, llamémosla influenciada, o que más bien tiene que ver mucho con la música, que me parece que estabas muy metido en la cuestión Rastafari, ¿no, mi querido Héctor?
Algo así, mira. No lo quiero repetir, pero bueno, hace rato yo ya di una breve introducción. Esperen, disculpen por este sonidito que va a sonar a continuación. Okay. Una disculpa por este delicioso sonido. Ya, listo. Sí, digo, es la tercera vez que creo que hablamos de esto. En realidad creo que ya pensándolo un poquito más claramente, es más que Rastafari o esas cosas. Creo que más bien era una cuestión más pandra. Era más pandroso, güey. Eras más pandroso. Más pandroso, y bueno. Una combinación, ¿no? Sí, claro, o sea, ahí involucra ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el reggae. A mí me gustaba demasiado el reggae. Bueno, una cosa que mencioné, que me gustaría igual repetir, porque creo que está curiosa. Ajá. O sea, yo iba en el CSH Sur, tú también ibas en el Yo también iba en el ¿no? CSH Sur, sí. CSH bueno. Oriente. Por favor. Está bien. Por favor. Está bien, Hay güey. razas. Por supuesto que sí. No es cierto. Por supuesto que sí. Eso lo tenemos bien claro. Claro, Sí, bueno, y entonces en el CSH Sur, o sea, cada prepa o CSH, al menos en la UNAM, no sé en otras instituciones, pero al menos en la UNAM, cada prepa o cada CCH se caracteriza por cierto estilo, ¿no? Así como puedes encontrar las prepas o las fresas, la fresa 5 o la fresa 6, que justamente son eso, o sea, son gente pues, bastante fresa, sí. O sea, ahí cae por lo general gente bastante pudiente o que está en determinada zona de la ciudad, ¿no? Entonces, así como esa gente puede ser fresa, güey, en el CCH la gente que vas a encontrar, pues es gente más hippie, güey. Gente más pandrosa por lo general. Okay. ¿No? Entonces, yo le llamaba, yo sentía que era como pandrofresas, güey. Eran medios pandrofresas, ¿no? Sí, tienes razón, güey. Yo la verdad es de que conocí muchas personas que de verdad, o sea, tenían un poder adquisitivo bastante fluido y se vestían como vaya, pandrosones, pero eran pandrofresas, es que ¿no? el CSH te absorbe, güey. O sea, te adopta y te hace suyo, güey. Te transforma. Exacto, sí. Pero entonces, te gustaba mucho bueno, la cuestión. O sea, sí, hace un rato dije que le daba un poco más al pedo Rastafari. La verdad es que no, porque ya después platicando, pues, ser Rastafari implica un montón de cosas bastante profundas, ¿no? Bueno, al menos las personas más clavadas lo ven así, ¿no? No, yo creo que al menos yo estaba como en un rollo más pandroso, güey. O sea, yo por ejemplo en el CCH llegué a tener incluso hasta mis rastas, ¿no? Hasta mis dreadlocks. Pero aún así, pues no, eso no tampoco implicaba que fuera Rastafari, solamente lo hacía porque pues me gustaba la estética de los, pues sí, los Rastafaris, ¿no? Yo sí era así como de esas personas que tenía acá su sudadera de colores de lana, güey, así con su gorrito, güey, pantalones aguados, tenis vaya. sucios. Pero, o sea, digamos, así, en esa época donde le pegabas bastante a la situación Rastafari, ¿conociste personas que sí estaban bien involucradas en el mundo Rastafari o no? No, o sea, mira, es algo que iba a comentar sobre todo. Después de Lobos, o sea, ya como que da miedo incluso hasta hablar de mi experiencia, porque nada, Lobos, o sea, de tu tribu urbana, digamos. Sí, exacto, o sea, no, ese güey, o sea, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Lobos, en algún momento le dije, oye, güey, ¿qué pedo? Quiero conocer, un poco más de metal. Me dijo, a ver, pero como de qué o qué, le dije, no, pues es que no sé, güey, no sé nada, pero a ver, dime más o menos como qué me podría recomendar. No mames, me hizo un árbol genealógico, güey, como fácil, no te miento, güey, como con 70 bandas, güey, o sea, sí, en claro. una hoja, sacó una hoja blanca, una hoja de papel bond, la puso en la mesa de la cafetería y empezó así en el centro, metal, y jaló para un lado, trash, y así 10 bandas, güey. Sí, es que así, güey, y no, así. Y es que es cierto, o sea, el mundo del metal es así, da para 80 podcasts, ¿no? Sí, porque justo, sí, o sea, lo maravilloso y que decía Lobos muy acertadamente, el metal, no sé si sea la palabra, pero es tan noble que da para mezclarlo con muchísimos estilos, ¿no? Muchísimos, inclusive hasta con, no sé si esté bien dicho, pero con la música clásica está súper hacia ad hoc, ¿no? O sea, el metal da para muchísimos géneros y creo que dependiendo del género, hay subgéneros que también empiezan a tener una cierta personalidad, ¿no? Que también pasa mucho en el mundo Rastafari, es decir, ¿no? Porque el mundo Rastafari, ¿no? Hace ratito platicábamos que
en el mundo Rastafari hay hasta inclusive una iglesia, hay un templo, no sé cómo llamarlo bien porque no estoy muy bien involucrado, pero hay comunidades donde van a sesiones o van a cuestiones que hablan no nada más de la música reggae, ¿no? Sino es como todo un estilo de vida donde tienen justo una alimentación a base de no carne, no comen carne, tampoco beben alcohol, tienen como una vida bastante sana y bueno, decir, sí, nada más creo que lo único que sí está bastante permitido y aquí ya es cuestión de cada punto de vista, la cuestión de la cannabis, ¿no? Pero viven como una vida bastante, digamos, en paz, ¿no? Entonces el mundo Rastafari también tiene como varios sectores que pueden ser tocados y pueden ser muy bien apuntalados, ¿no? O sea, sí. Aquí, bueno, Héctor ya dice, bueno, no pertenecía a la tribu urbana Rastafari, tal cual. No, es que ya Rastafari, o sea, ya ni siquiera es una tribu urbana, güey. O sea, ser Rastafari ya es una religión. Ok, o sea, eso sí. ya entraría como en otro... En otro rollo. Sí, exacto. En otro rollo. Entonces, pues sí, y precisamente por eso te digo, o sea, en realidad ya después de escuchar como toda la experiencia de Lobos, sí me da miedo así como, no, güey, o sea, yo cuando escuchaba reggae, escuchaba a Bob Marley, a Peter Tosh, a cosas así, güey, o sea, a Augustus Pablo, ¿no? Y ya, okay. O sea, no, yo no sabía, o sea, es más, yo no me ponía a pensar en los géneros, güey. O sea, yo escuchaba como lo que encontraba así en cualquier blog, lo descargaba y lo escuchaba, güey, y ya. O sea, en realidad no estaba tan clavado como Lobos, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que más bien esta cuestión de ser pues más pandroso tiene que ver mucho con el ambiente en el que estaba. Repito, era CCH, güey. Y muchos de mis amigos, o quizá no muchos, pero varios de mis amigos, pues topaban lo mismo que yo, ¿no? O sea, lo que decíamos hace un rato, eso tiene que ver mucho con tu identidad, ¿no? Con la pertenencia a cierto grupo, ¿no? Entonces, pues más allá como de querer involucrarme profundamente con esa cultura, pues, llamémosla, o sea, ya, para no discutir más, llamémosla Rastafari, más allá de quererme involucrar con esa cultura, pues lo único que yo quería era, pues, pertenecer a ese grupo, ¿no? Claro. Eso, creo que... Que eso me lleva justo a una cosa que hace ratito les preguntaba, hace un momento, que bueno, yo no sé si yo pertenecía a una tribu urbana, ya que mi gran periodo en el CCH fue más estar involucrado en las cuestiones políticas, ¿no? Justo cuando entré al CCH conocí un círculo de amigos que, pues bueno, estaban muy involucrados, primero con el zapatismo, ¿no? Que fue como lo que a nosotros nos tocó vivir, y el auge justamente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y que a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Muchísimo esta situación también antisistema, todo el sistema capitalista que en el cual, no sé si vivimos en México un sistema capitalista, eso creo que quedaría a discutir en otro podcast, pero bueno, a mí me involucró mucho eso, y yo me acuerdo que, igual que Héctor, a mí me gustaba pertenecer a esta situación porque tenían como un pensamiento que yo me sentí identificado, y no solo me sentí identificado, sino también me alimentaba para poder tener un pensamiento a lo mejor un poquito más amplio de las cosas que estaban pasando mínimamente en el país. Claro. Entonces eso creo que me abrió muchísimas puertas en conocer a las distintas personas de otras escuelas, ¿no? De otros estados, que inclusive me llevó a Europa, ¿no? A conocer a personas que tenían un pensamiento anticapitalista, pero en el extranjero. Y entonces eso me enriqueció muchísimo. No sé si eso lo podría llamar yo una tribu urbana o un pensamiento ideológico tal cual, nada más. ¿Ustedes qué dicen? Es que es complicado, ¿no? O sea, como... O sea, yo creo que no es el objetivo de este podcast, pero, o sea, híjole, no sé si, o sea, por ejemplo, las cuestiones políticas, o sea, pertenecer a un cierto grupo político, signifique pertenecer a una tribu urbana, ¿no? Yo creo que es complicado, pero aún así, yo creo que de todos modos, o sea, pensando, recordando como a tus amigos de CSH, güey, o sea, esos güeyes también tenían como cierto estereotipo, güey. Sí. O sea, no era que de repente uno llegara de traje y otro llegara, no sé, con jeans, con skinny jeans. Claro, disculpen por este sonido nuevamente. O sea, en realidad también, pues, digo. No, sí, claro. Valgo si tú piensas, bueno.
no sé, yo al menos veía a tus amigos, pues también eran bastante pandros, güey. No, O sea, por es supuesto. eso, güey. Yo Y creo que ahí sí podría, o sea, es que es bien curioso, güey, no sé hasta qué punto puede ser considerado, porque yo de repente siento que esta cuestión de las tribus urbanas tiene que ver mucho con la apariencia y con cierta forma de ver la vida, güey. Ok. Sí, yo creo que sí, o sea, es verdad, todos éramos demasiado pandrosos en esa época. Inclusive yo, antes de entrar como al mundo CCHero, al mundo que vaya, me llevó a la cuestión política, yo jugaba fútbol americano. Y era de verdad para mí, digamos, podría ser mi tribu urbana, porque yo vivía jugando fútbol americano y era como lo que siempre hacía. Y una vez metido en esta situación, las reuniones, los círculos de estudios y todo lo que llevábamos interrumpía con mis entrenamientos y yo preferí dejar el fútbol americano, ¿no? Y dedicarme 100% a la cuestión política, ¿no? Entonces ahí creo que fue una de las primeras decisiones más difíciles que tomé, porque realmente el deporte, el fútbol americano, me gustaba muchísimo, o sea, de verdad pues era mi vida, ¿no? Y dejarlo totalmente por meterme de lleno a la cuestión política, pues sí fue difícil, ¿no? Sí fue difícil. Aparte de que, pues bueno, esto yo creo que sí toma más como tratar de aceptación. Yo me acuerdo que ya una vez involucrado en la cuestión política, fue cuando aprendí a fumar, ¿no? Y aprendí a fumar porque mis amigos fumaban. Y si era como una cuestión... ¿Fumar qué, amigo? Fumar tabaco, tabaco. Vale la pena especificar. Sí, no. Ok, bueno, también ahí probé por primera vez la marihuana, de decir también. ¿Probaste la marihuana? Sí. ¿No te di? Sí. Ay, ahí fue la Diosito primera vez santo. que probé la marihuana. No sé por qué eres mi amigo. Pero vaya, Okay. o sea, realmente sí fue, y a mí me gustaba fumar, y realmente no me gustaba tanto, o sea, no era que me desagradara el sabor o algo así, porque pues, tampoco, pero realmente lo hacía más por el hecho de verme en ese círculo como medio intelectualoide, ¿sabes? De poder echar el tabaco mientras hablábamos, o sea, sí era una cuestión mucho de apariencia. Por convivir, ¿no? Por convivir, exacto, ¿no? Entonces sí era muchísimo. Ya por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fumé marihuana, ¿no? Por primera vez, yo tenía mucho miedo. O sea, yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo de probar por primera vez la marihuana porque yo pensaba que iba a alucinar, que iba a distorsionarse mi realidad. Ah, no, ¿y qué se siente, amigo? No, o sea, la sensación es totalmente otra, o sea, simplemente como que la percepción del tiempo cambia un poco. Estás como más aletado. Ajá, exacto. Sí. Y después lo dejé, o sea, no te decir que ya no fumo nada porque he llegado alguna vez a volver a fumar, pero ya no lo hago, o sea, realmente no es como que lo diga, lo necesito, no, o sea, lo he llegado a hacer de vez en cuando, pero es como una cuestión ya ahorita más porque digo, pues sí, se me antoja, pero en ese momento sí fue como una cuestión de querer integrarme, ¿no? A esa situación, disculpen. Entonces sí, claro, entonces... A lo mejor ahí sí podría ser una tribu urbana o no podría ser una tribu urbana con esas características. Caramba, yo la verdad es que no creo. O sea, sí discrepo mucho. En lo que sí concuerdo con Héctor es que sí tiene que ver con el cambio de la apariencia, un cambio ideológico, pero también nos podemos dirigir que ya tiene muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, la parte de los hippies, ¿no? O sea, esta cuestión empezó que en los 60s. En los 60s, claro, sí, ¿no? sí, claro. Y por ejemplo, esta parte metalera nos estamos yendo como a los 70s aproximadamente. Pienso que si, o sea, llamarle tribu urbana a cualquier cosa, pues tampoco, o sea, no creo que sea así. O sea, sí siento que hay un filtro para poder llamarse tribu urbana. Y por ejemplo, yo respeto esa parte, ¿no? Las cuestiones políticas, creo que sí hay gente como bien metida en esta parte de, pues vamos a hacer las huelgas, o sea, vamos claro. ¿Sabes? Ay, te tronó el hueso, amigo. ¿Te tronó el hueso? Soy sensible. Eres muy sensible, amigo. Aquí yo creo que también lo que sí podría entrar como una tribu urbana es de que, o sea, sí estaba muy metido en la cuestión política, principalmente, obviamente, del lado de la izquierda, porque sí, justo también hay política súper derechista y lo que quiera, pero también dentro de la izquierda había ciertas situaciones o ciertos grupos que eran totalmente distintos. Yo, por ejemplo, yo pertenecía, o me gusta inclusive todavía, el trotskismo, ¿no? Yo me puedo considerar una persona trotskista.
Y dentro de del mismo círculo político en el CCH había anarquistas, había estalinistas, ¿no? Había pues nosotros que éramos trotskistas. Entonces sí había como unas tribus distintas, ¿no? Sí habíamos tribus que éramos, o sea, igual era una cuestión similar. Obviamente el anarquismo no coincidía con a lo mejor en ese momento mi pensamiento socialista, pero que sí estábamos en contra de lo que estábamos viviendo actualmente. Entonces quizás eso sí era una tribu urbana, ¿no? Yo no creo, sigo diciendo, lo que pasa es que también, por ejemplo, en la tribu a la que yo pertenecía, existían personas que pues tenían esta parte de ser de izquierda, ser de derecha, o sea, ¿hay metaleros de derecha? No, sí, por supuesto, o sea, hay de todo en este punto. Órale. O sea, pero fíjate, o sea, la cuestión es que así como menciona la parte que es una ideología, no me parece que, o sea, porque también lo que es un metalero, no sé, los nihilistas, ¿no? Que también son, o anarquistas, forma parte de, o sea, pero, o sea, no por tener esa ideología yo ya estoy formando parte de una tribu urbana. Siento que para forjar una tribu urbana son varios elementos, o sea, una constitución de ideología, apariencia, tiene que ver también una parte como de antigüedad, no sé si llamarlo así, como de que ya lleva un respaldo del tiempo y que se ha ido también transformando y ha tenido cierto impacto. Bueno, ahora sí que... Más o menos, güey, o sea, porque yo no dejo de pensar que muchas veces las tribus urbanas son bastante superficiales, güey. O sea, en realidad ya meterte con cuestiones políticas o ahorita yo por ejemplo estaba pensando en las religiones, ¿no? O sea, por ejemplo, los judíos, no porque todos los judíos los judíos ortodoxos tengan sus chinitos y esa cosa de la cabeza, güey. Eso no lo hace una tribu urbana simplemente porque comparten como cierto... Ajá, su forma de pensar, forma de vestir, ¿no? Sí, o de vestir, ajá. Ya son cosas más profundas, güey. Igual lo mismo pasa con la política, son cosas profundas, pero, o sea, yo creo que... O sea, digamos... Una tribu urbana creo que tendría que ser, bueno, al menos, ojalá no me cuelguen, es mi opinión. Creo que son un poco cosas más superficiales, güey. Al menos yo sí considero... Digamos, por ejemplo, los emos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya no existen, o sea, según yo ya no existen los emos. Y por ejemplo, hace un rato Lobos dijo una cosa, güey, que tiene que haber como un respaldo de temporalidad. Ajá, exacto, los sí. surgieron de un día para otro, güey. Pero era la tribu urbana. Sí, claro, sí, exacto. Sí. Y aún con eso se les considera una tribu urbana, aunque no tuvieran ese respaldo, como de tiempo, güey. Fíjate, ajá. Surgieron y pues ahí todavía hay uno que otro, perdido que sigue siendo emo, ¿no? Pero... Yo nunca, aquí a lo mejor me voy a ver muy chavo. Yo nunca he ido, me siento rarísimo decir que nunca he ido, pero el Chopo era como la cúspide aquí en la Ciudad de México, ¿no? Donde se encontraban distintas tribus urbanas, sí, ¿no? Entonces creo que el Chopo era como el punto donde podía convivir un metalero, un emo, un punk, un skate, ¿no? Una persona que le gustaba andar en patineta, un skate, a los rastas también. A los rastas, ¿no? O sea, si era como un lugar donde, o sea, esto lo digo hablando al tanteo porque les digo, nunca fui. O sea, ¿ustedes sí llegaron a ir al Chopo? Sí. Yo nunca he ido. Sí, no manches. No, yo sí me lancé varias veces y justo, o sea, hubo como una convergencia entre los ponquetos, los metaleros, los darquetos, ¿no? Los darquetos, sí, claro, güey. Sí, los emos, por supuesto. O sea, y la verdad es que sí también tiene mucho que ver con qué... Los góticos. Los góticos, que básicamente, es que ahora sí que al checar las diferencias, ¿no? Pero sí, seguro, hasta personas que se consideraban vampiros, o sea, literalmente, hasta lo que eran sus, los colmillos, se los afilaban para tener, o sea, tener esa apariencia de... Buscaba beber sangre, güey. Ajá, exacto, sí, o sea, llegaban, yo recuerdo que tenía una amiga que se consideraba literalmente un vampiro, ¿no?
Una vampira. Y ¿Pero así llegaba se y llama te la tribu urbana? ¿Vampiros? ¿O tiene algo? Los vampires, no sé cómo llamarles, o sea, pero se acercaban y, o sea, y te saludaban con una mordida, güey, o sea, a mí me... Ay, no es cierto, a mí ¿verdad? me cagaba porque, pues, no mames, O tu amiga te mordió varias veces. Sí, o sea, pues yo andaba así como, no sé, güey, platicando contigo, ¿qué tranza, carnal? ¿Cómo estás? Y de repente sentía la maldita mordida y yo de, no mames, o sea, a ver, aguanta, o sea, ¿por qué me muerdes? Ya, o sea, no pasa nada. Le digo, ¿cómo que no pasa nada? Pues a mí sí me duele, a ti no te está doliendo. A ver, déjate muerdo, a ver si te va a gustar. Me dice, sí, a ver. Y dije, no, esto no puede ser. Entonces, esto no está pasando. Dije, va, lo voy a hacer. Y sí, curiosamente, como para poder seguir esa línea, pues sí la mordí, pero... Güey, ni se inmutó, ¿no? O sea, no se inmutó, o sea, tampoco me quise pasar de rosca, ¿no? Pero sí la mordí ligeramente fuerte y así como de, ¿qué? ¿Eso es todo? Y yo de, ay, o sea, que quede ahí, porque la verdad no me quiero ver acá más. No sabía eso, no sabía eso. O sea, está súper extraño esta cuestión, pero bueno, yo respeto los pensamientos de cada quien, las ideologías, ¿no? Okay. Pero sí, o sea, pienso que o sea, como dice Héctor, regreso un poquito a ese punto que mencionó, de con qué tanto adentramiento te involucras hacia una tribu urbana. O sea, él dice, no, pues yo, o sea, sí, o sea, me gustaba un poco cómo pues, ligera la vestimenta, escuchaba también las rolas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por ejemplo, los verdaderos, o sea... ponquetos, ¿no? Que cuando vas al Chopo... Claro. O sea, los ves así vendiendo hasta periódicos, o sea, literalmente de... Machete. Ajá, sí, machetearte, güey. ¿Se llama machetearte? Machetearte, güey. Sí, o sea, y los ves como bien, pero bien entrados. Y es más, es algo que todavía mantienen, o sea, fíjate cómo también... Los eso escatos es también estaban mucho... los cholos, güey. Venga, sí. ahí está bueno. Los cholos es una tribu urbana. Porque tiene mucha cuestión cultural. Sí, porque, venga, o sea, la cuestión del cholo viene del gabacho, viene de los Estados Unidos, justamente de los latinos o de los latinoamericanos que residen principalmente en la zona de Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Que justo se reúnen para poder tener una cierta identidad que no es, o sea, son mexicanos que nacieron en Estados Unidos, en su gran mayoría, que al no pertenecer ni a la cultura norteamericana, ni a la cultura mexicana o latinoamericana, forman una comunidad, ¿no? Ahí medio hispana, que se vuelven cholos, ¿no? Y que adoptan cuestiones tanto gringas como cuestiones mexicanas, ¿no? O sea, principalmente religiosas mexicanas, ¿no? Hablamos del Día de Muertos, hablamos de la Virgen de Guadalupe, hablamos de tener como esta tradición mexicana de la familia, pero tampoco son tan mexicanos como podría ser, ¿no? Pero, entonces... Pero ves, o sea, justo, güey, o sea, llegamos a lo mismo, o sea, esto tiene que ver con dos cosas, identidad y pertenencia, güey. Identidad y pertenencia, creo que esa podría ser una diferencia con la religión y con la política. O sea, en la religión y la política, más allá, lo importante no es pertenecer y sentirte identificado, lo importante es algo más, algo que trasciende, güey. O sea, en la política podría ser esa responsabilidad social, güey. En la religión podría ser, pues, tener el culto hacia una deidad, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero bueno, también los religiosos se ejercen esa parte, ¿no? O sea, los que van a tocar casos, los evangelistas, o sea, que también tienen como un poco esa parte de responsabilidad social como de poder transmitir, ¿no? O sea, sí, pero sí también lo creo, a su manera, pero, ¿no? ¿ves? Exacto, sigue siendo lo mismo, o sea, por eso mismo esa podría ser una característica que tal vez lo podría diferenciar de una tribu urbana, ¿no? O sea, porque al final, regresando a esto de los cholos, güey. ¿Por qué se hace todo? ¿Por qué surge todo eso? Tiene que ver con eso, con la necesidad de pertenecer a un cierto grupo, por la necesidad de tener una identidad como pues, mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro. O sea, no veo como otro propósito en ese tipo de tribus, güey. Ahora, aquí a lo mejor va más bien, algo que me causó ruido, a lo mejor estoy... ya yéndome a un extremo muy, muy cabrón. Pero, por ejemplo, los nazis, güey, ¿serían una tribu urbana? No, güey, es que es lo mismo, güey. O sea, pero es una cuestión de pertenencia. Sí, claro. Tienes justamente las características pero que cambian. ¿Cuál es?
El propósito es instaurar un tipo de, un sistema político, güey. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía hay nazis. Sí, claro, en todas partes. En México, güey. Entonces, ¿eso sería una tribu urbana? No. ¿Qué sería eso? ¿Cómo podríamos determinar entonces eso? Pues sería un tipo de militancia, güey, un tipo de militancia política. Un tipo de militancia, ok, vale. Bueno, yo creo eso, es mi opinión, ¿no? O sea, me suena. Si lo consideran diferente, pues refútenlo. Pero bueno, yo creo eso, yo creo que más bien, o sea, yo igual lo sigo manteniendo, que no solamente es mera ideología, o sea, sigo pensando lo mismo, no la exclusividad a la ideología. Porque también los nazis tienen una forma de vestir particular, tienen justamente una simbología, tienen como muchas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, ahí... Pues sí, es como lo que te decía hace un rato, de los judíos, güey, o sea, los judíos también, los ortodoxos, pues todos se visten más o menos igual. Es que también... Pero eso no lo hace como una tribu, güey, es una religión. Por ejemplo, ¿vieron la película de Historia Americana X? Eso sí era una tribu urbana, ¿no? Estos güeyes, por ejemplo, el skinhead... ¿no? Es una tribu urbana, de cierta manera, el skinhead, ¿no? Sí. Híjole, es que... Bueno, entonces es que también tiene que ver un poco el convenio, güey, o sea, yo creo que también, o sea, hasta que... Más bien también la popularidad a la que ha llegado una tribu urbana, o sea, por ejemplo, los nazis, o sea, es que o sea, sí, o sea, están presentes... Pero si equiparáramos, ¿no? A los nazis con los metaleros, o sea, ¿qué considerarían más como una tribu urbana? Te apuesto que van a decir que los metaleros, güey. Más, o sea... Pero el skinhead... es que yo siento que hay más, o sea, por popularidad, los metaleros, güey, todavía más. O sea, me iría yo más, yo me iría más porque también... La cantidad de personas que pertenecen y de la cual se forja la tribu, güey. O sea, no nada más. Porque aquí también quiero recalcar algo. No todos los skinheads son nazis, ¿no? También hay skinheads que no le pegan para nada a la cuestión nazi, sino a cuestiones también políticas un poco más. De hecho, por ejemplo, hay muchos anarquistas, güey, que son skins. Ajá, exacto. O sea, no nada más, el skinhead no nada más es el nazi. Yo creo que del skinhead, así como el metal, hay sus variantes, y de esas variantes, bueno, pues está justo también la parte del skinhead nazi, ¿no? Nada más para recalcar y que si hay algún skinhead, no vaya a sentirse ofendido, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo va del...? Vamos 47 minutos, yo creo que ya es momento de ir cerrando. Yo quería dos cosas. La primera, a ver, primero te digo. Te voy a hundir, amigo, pero bueno. Dale, amigo, dale. Todo sea por el podcast. A ver, cuéntanos de esa etapa hipster que tuviste. Ok, o sí. Intento hipster, no sé cómo. Intento hipster. Nunca me consideré, sinceramente, nunca dije yo soy un hipster. Como todo buen hipster, güey. ¿No? Bueno. Exacto. Sí, claro. Tú no eras hipster, dicen eso, güey. Ok. Algunos, porque hay otros güeyes que sí de plano son descarados. Sí, ¿verdad? Sí, cuando yo entré a esa etapa que Héctor dice que yo estaba como más en la onda hipster, fue en mi época ya de la facultad, ya no estaba yo en el CCH. Fue en la época donde me empezó a gustar mucho el cine. Y venga, es un cliché, ¿no? Del hipster, ¿no? Que le gustaba como el cine, me gustaba mucho el arte. Y empecé a darle como a la cuestión cinematográfica y a la cuestión de la fotografía. Específicamente cuando me involucré en la cuestión del cine fue por la fotografía. Luis Buñuel y Gabriel Figueroa fueron como los que me dijeron, vas por ahí, ¿no? O sea, me gustaba muchísimo la fotografía de Gabriel Figueroa. Y entonces, pues fue cuando yo empecé a meterme como un poquito más a lo mejor en este estilo. No voy a mentir, la verdad es de que vi la película 500 Days of Summer, 500 días con ella, o 500 días de verano. Y vaya que me gustó mucho el estilo de Tom, el protagonista de esa película. Esperen el análisis más adelante. Esperen el análisis, claro, esperen el análisis más adelante. Y pues vaya, me gustaba vestirme de una manera, pues a veces con corbata, ¿no? Camisa, uso lentes, entonces utilizaba unos lentes un poquito más como de pasta. Y pues sí, o sea, nunca me consideré una persona hipster, pero pues vaya, o sea, me gustaba la forma de vestir de esa época, ¿no? Pero coincidía. Pero coincidía. Ok.
Y, o sea, y en ese aspecto, o sea, no me consideraba, a lo mejor, o no me consideraría yo una persona hipster, porque no tenía un círculo de amigos hipster, ¿sabes? O sea, no había un círculo social que me respaldara en ese aspecto, porque mi círculo de amigos, pues, eras tú, Héctor, ¿no? Era Lobos, ¿no? Que en ese momento todavía tenía el cabello largo, y mis amigos políticos, pues, eran muchísimo más hippies todavía. Entonces, digamos, yo era como el único que se vestía de esa forma, ¿no? Uh-huh. Entonces no había tanto matiz que yo tuviera un nicho hipster que me respaldara, ¿no? Ni tampoco frecuentaba los espacios hipster que... Starbucks. El Starbucks, ¿no? O por ejemplo los famosos bares, los pub, ¿no? Uh-huh. Que son como estos bares hipsterones, no frecuentaba esos bares. Tampoco iba ni a la Condesa ni a la Roma, o sea, sí iba a tomar fotografías ahí, pero no era como un espacio así. Mi ambiente hipster. O sea, básicamente lo que tiene que decir es que no hubo ni varo ni amigos que lo apoyaran, porque si no... Ajá, claro. No sé si el varo influye ahí, ¿eh? Ah, claro que sí, güey. ¿Sí influye? Hipster, pues tienes que, güey. Sí, claro. ¿Por qué? Sí, claro, si el hipster, según yo... Simplemente para ir a esos lugares, güey. O sea, no es lo mismo. Pero yo no iba a esos lugares. Una modelo pues justo aquí, tú lo dijiste, güey. Pero yo no iba a esos lugares, no porque, o sea, primero Starbucks su café es malísimo, güey. No me gusta el café de ahí, okay. ¿No? Digamos. Starbucks tampoco es tan caro, pero bueno. Digamos, o sea, por ejemplo, ahorita. Podría decir que ahorita que me consideraría más en ese aspecto, porque me gustan más cafeterías un poco más undergrounds, menos conocidas, ¿no? Que es lo que todo el mundo... Todas, güey. ¿No? Que no sean Starbucks. Ajá, ¿no? Entonces, no sé si el varo influye mucho ahí, pero sí creo que influye el hecho de tener un círculo de amigos en ese aspecto. Ok, bueno, sí. Y bueno, a ver, Lobos, cuéntanos de tu etapa fresa. No es cierto, eso no existió. Pero hubiera estado bueno, ¿no? Sí, cómo no. Y ya, la segunda cosa, bueno, no sé si ya hayas terminado con... Ya, sí, totalmente. Ok. Y lo segundo que les iba a preguntar, porque creo que más bien es algo que yo traigo aquí dentro. ¿Hay alguna tribu urbana que les haya caído mal? O sea, que les cague, güey. Bueno, se los digo porque yo sí tengo por ahí 2 tribus urbanas que de plano no, güey. O sea, no puedo aceptar, güey. Ahí no sé. Como que no me caen chido, güey. Una es los skates, ¿cómo? Sí, los skates, sí. Los skates de plano, güey, los odio, güey. Sí, los odio, güey. Se me hacen las personas más... irresponsables en esta vida, güey. Okay. O sea, me caga ver a los güeyes patinando en la pinche calle, güey. Todos los skates. Sí, una disculpa, amigos. Ajá, no digas tu dirección, te van a buscar, güey. Acá sí, ok. Pero sí, güey, o sea, se me hacen unas personas así como bien vale madres, güey. No me cae bien, güey. Ok. Y los emos, güey. O sea, porque yo soy bien emo, pero me callo, güey. Y los emos, pero los emos, los de veras, güey. No sé por qué siento tanto orgullo de estar tan de la verga, güey. Porque aparte todos estamos de la verga, güey. Sí. Okay. ¿Cuál es la necesidad que tiene, güey? No sé, según yo, la verdad es de que no hay una tribu urbana que me cague. Bueno, si decimos que no es una tribu urbana como esto, nazistas o no sé. No hay una tribu urbana que realmente me cague, no. O sea, yo de hecho tuve amigos muy emos. De hecho hay un amigo que le decíamos el Pollo, saludos Pollo, te voy a mandar este podcast para que lo escuches. Que de hecho este cuate pasó de distintas épocas, ¿sabes? Sí. Tengo 2 amigos, uno que es el Pollo, que cuando lo conocí era súper emo, así del peinadito acá, se tomaba fotografías así súper depresiva, así súper emo, y me caía muy bien, es muy buena persona. Estudió Derecho después y vaya, cuando lo vi ya era un señor abogado, ya no era nada emo. Ese fue el primero que a mí no me caga. Y después un amigo que le decíamos el Poke. Él le decíamos el Poke por la cuestión de Pokémon, porque de verdad él pasó, yo lo conocí. Cuando recién lo conocí, él era escato, ¿no? O sea, que le gustaba el ska, que decía que utilizaba sus tirantitos de cuadritos, sí, claro. Totalmente, ¿no? Y de verdad, él sabía muchísimo de ska. Después se volvió Rastafari y así se dejó sus dreads. Él sí iba a las cuestiones de culto, que de hecho él invitó a un amigo que se llama Fernando a participar en todo esto. Y después se volvió skin, ¿no? Un skin totalmente leninista, ¿no? Era un skin así, se rapó y todo el asunto.
Y la última vez que lo vi, él ya estaba como más involucrado solo en la cuestión del cannabis, ¿no? O sea, ya le gustaba como toda la situación canábica, ya no tanto a lo mejor Rastafari, pero cocinaba muchas cosas con cannabis, fumaba cannabis, era como, es que la cannabis tiene muchas propiedades, o sea, era como así, ha pasado por muchos factores, ¿no? Entonces, creo que he tenido amigos en distintas tribus urbanas que no me cagan, no podría decir que hay una que me cague, no. ¿Tú, mi querido Lobos? Ay, y bueno, yo de igual forma creo que también, bueno, es que yo sí le hablo así a varias personas y de todas esas personas, tanto punks, reggaetoneros, ¿no? Hasta... o sea, sí, o sea, a eso iba, sí, justo a eso iba. Ahorita vas a ver. La verdad es que pero yo no también tengo... Son chacas, ¿no? Ajá, sí, es diferente. Los tepiteños, ¿no? También estuvieron ahí un tiempo, pero bueno, ya, chaca, ajá, sí, entra. Por mi parte, yo creo que los reggaetoneros sí serían como una de las tribus que no me pasarían. Pero bueno, yo respeto totalmente, cabe decir, porque también tengo amigos que son reggaetoneros, amigas que son reggaetoneras. Esto no se va a la generalización. O sea, claro. Eso de una vez lo menciono, pero me ha tocado observar, ¿no? Y ser testigo de cómo los miembros de esa tribu urbana reggaetoneros son demasiado agresivos. O sea, son personas así como muy, ¿cómo te diré? Como que les gusta demostrar que son muy ególatras, no sé, o sea, muy alzados, muy soberbios. Okay. Y no me lo parece, aunque también, ojo, eso puede ocurrir en cualquier tribu urbana, porque también conozco metaleros que se las dan de, ay, no mames, yo soy bien chingón. Oye, o sea, nada, sí, rápido, o sea, una pregunta, pero, ya para ir terminando y cerrando. Échale. Tú, por ejemplo, que ahorita te considerarías metalero. O sea, sí, en el fondo, en la cuestión de que me sigue gustando, ya no desde la parte de que ya no me he visto así, y que y también como o sea, sí ha cambiado mucho mi ideología, o sea, ya no, o sea, creo que la facultad me implementó ciertos conocimientos, ya no los tengo tan reducidos, la verdad es que ya soy más flexible. Y cuando estaba en esta tribu, siento que mi forma de pensar era muy cuadrada, o sea, como muy estrecha. No permite, o sea, solamente podía escuchar metal y todo lo demás para mí era basura, así literalmente lo digo. Decía, no mames, está escuchando reggaetón, está escuchando pop, y ahorita no, o sea, la verdad es que ahorita ni me da pena, o sea, sí escucho hasta reggaetón, güey, si quieres, escucho hasta pop, escucho de lo que sea, güey, o sea, abrí el mundo, ¿no? O sea, claro. y soy de la idea de que para poder criticar algo, güey, tienes que conocerlo, güey. Claro. Entonces yo, la verdad, no puedo decirte que al 100, pero sí tengo todavía ese gusto pasional por el metal y nunca se me va a quitar, güey. Eso es algo que me encanta. Claro, güey. por supuesto. Uh-huh. Que venga, inclusive en tu perfil de Facebook podemos ver tú saltando la cuerda con una, en el fondo de canción. ¿Cuál era? De Popotitos, la canción de... Brinca la tablita. Brinca la tablita, por supuesto, ¿no? Vaya, pues bueno, vamos a cerrar esto para que no se alargue más, ¿ya? Exacto. Creo que ya pudimos tocar la mayoría de los temas que queríamos tocar en este podcast. Espero que les haya gustado mucho, de verdad, no olviden seguirnos en las distintas plataformas, que es Spotify, nos encuentran como Parlando, en Apple Podcast igual, de la misma manera como Parlando, y en YouTube igual en el canal de Parlando, ¿no? Entonces van a estar apareciendo en la pantalla, sé que los que están escuchando no lo verán, pero ahí van a estar apareciendo para que... Yo quería mandar un par de saludos. Ah, claro, dale. Para dos personas que así me describieron básicamente de lo que hablamos en el podcast pasado. Una es Viri y el otro es Vicente. Ah, pues perfecto. Saludos Vicente. Saludos. Qué chido que estén viendo esto, ¿no? Y escuchándonos. Entonces, pues bueno, no sé si quieran decir algo para finalizar esto. No, yo ya. Perfecto, pues bueno, entonces nos estaremos escuchando acá el próximo martes. Todos los martes va a haber podcast nuevo.
Cuídense mucho y espero que les haya gustado. Mi nombre es Teddy Muñoz, aquí también está Lobos y mi buen amigo Héctor. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima transmisión. Cuídense, usen cubrebocas. Bye.